La vida se basa en las perspectivas que damos a las cosas, con la perspectiva que ves la vida. Y efectivamente esta es la que te hace sentir de determinada manera y es lo que efectivamente Dios te entrega, lo que tú sientes. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de cómo efectivamente nosotros co-creamos de la mano con Dios. Pero para ello nosotros primero tenemos que hacer nuestra parte. Como en el video de ayer, efectivamente nosotros explicábamos o explicaba que el sentimiento que tú emitas cuando tengas un determinado pensamiento, el sentimiento, la emoción que tú emitas cuando tengas un determinado pensamiento o una determinada, o cuando hagas o cuando realices una determinada acción, es lo que la vida te va a devolver. Como por ejemplo, yo tengo un trabajo y cuando yo trabajo siento frustración, siento escasez, no sé, o siento miedo. O cuando emprendo, siento miedo, o cuando estoy tratando de abrir un negocio. Siento miedo, siento duda. Lo más que se puede evidenciar es la duda, ¿no? Porque tú dices, oye, si no estoy viendo el resultado, ¿no? ¿Cuándo va a llegar? El simple hecho de preguntarse cuándo va a llegar ya es tener duda. Entonces, cuando tú trabajas con un sentimiento de duda, lo que estás haciendo es emitir una frecuencia de duda al universo. Y el universo, que es considerado un filtro de energía que transforma la energía en materia, nos va a devolver situaciones que nos van a hacer sentir la emoción que nosotros emitimos. En este caso sería duda. O sea, nos va a devolver situaciones que nos van a hacer sentir más duda. Y todo esto viene a raíz de la perspectiva que nosotros tenemos. Esto viene a raíz de las creencias que nosotros tenemos. Esto viene a raíz de lo que nosotros creemos que es cierto. Entonces, es por eso que bien estás en el mal, bien estás en el miedo, bien estás en el amor, bien estás en el mal, bien estás en el bien estás en la escasez o bien estás en la abundancia. Porque no puedes servir a dos amos a la misma vez. Y para servir a un amo o a otro simplemente determina la perspectiva con la que tú ves las cosas, la perspectiva con la que tú ves el mundo. Y son cambios que efectivamente nosotros no comprendemos, porque para poder comprender tienes que encontrar un contraste entre tu creencia y otra creencia que sea distinta, el contraste efectivamente. Pero para esto podemos explicarlo de esta manera, ¿no? Vamos a empezar con respecto a la abundancia, porque de eso siempre es de lo que hablamos, de la abundancia. Entonces, cuando tú ves a una persona que tiene y a otra persona que no, es porque una, en primer lugar, cuando gasta el dinero, tiene una perspectiva distinta a la otra que cuando la otra gasta también el dinero. La perspectiva de uno es de gasto, mientras que la perspectiva de otro es de inversión. Pero ¿cómo yo puedo invertir si estoy gastando en una comida? ¿Cómo voy a creer que estoy invirtiendo? Pues efectivamente es una creencia y tiene una base sólida como para poder explicarla. Como por ejemplo, si es que tú inviertes en ti, si tú inviertes en tu conocimiento, es una inversión en ti. Si tú te compras un producto oneroso, un producto lujoso, es una inversión en ti. Porque demuestras quién eres tú, porque eso es lo que demuestra tu trabajo que tú has realizado. Entonces, al final, esto lo que hace es generarnos otra perspectiva, otra manera de pensar, que efectivamente la manera de pensar que tienes en este momento crea tu realidad. La perspectiva que tú tienes en este momento te hace tener un sentimiento. Porque si tú tienes una perspectiva de que al momento de gastar estás invirtiendo, sientes que eso va a regresar a tu vida. Si tú en el momento de gastar sientes que estás gastando, estás emitiendo una frecuencia de gasto. Por ende, la vida te va a devolver más situaciones te, que te hagan sentir esa misma emoción que tú lanzaste al universo, la cual es un sentimiento de gasto. Pero si tú lanzas inversión, te va a devolver situaciones en las cuales tú, en este caso, sientas la misma emoción que tú emitiste. Y de la misma manera con la abundancia. Y de la misma manera con el miedo, la duda, la frustración. Si es que tú emites frustración, si es que tú emites abundancia, si es que tú emites cualquier cosa, cualquier sentimiento al universo, el universo te devolverá situaciones para que tú puedas tener situaciones, te devolverá situaciones para que tú puedas sentir la misma emoción que emitiste.
O sea, no se trata efectivamente de accionar. No se trata efectivamente de hacer las cosas. Se trata de hacer las cosas con la mentalidad correcta. Porque cuando tú tienes una mentalidad correcta, cuando tú verdaderamente entiendes que tienes que cambiar tu perspectiva para poder tener resultados. En primer lugar, tienes que cambiar tu perspectiva para cambiar tu pensamiento. Porque la perspectiva es un pensamiento. Y si tú cambias tu pensamiento, cambias la emoción. Y si cambias la emoción, cambias el resultado. Y es efectivamente eso lo que nos conlleva a nosotros a tener resultados. Lo que emitimos cuando accionamos, no lo que accionamos, porque ¿de qué sirve que yo accione sintiendo duda si la vida me va a devolver más situaciones que me hagan sentir duda? ¿Qué sentido tiene? Pues al final, si yo al emprender siento una energía de fracaso, me va a devolver más situaciones en las cuales yo tenga que sentir fracaso. Y principalmente para poder nosotros cambiar esto en nuestra vida, para nosotros principalmente tenemos que cambiar nuestras creencias. Y efectivamente, como mencionaba hace un momento, las creencias se cambian a raíz de el contraste. Es por eso que tú tienes que cambiar de entorno, porque el cambio de entorno te hace ver otras cosas, te hace escuchar otras cosas, te hace pensar de otra manera. Porque si tú sigues en el mismo entorno, porque si tú sigues verdaderamente siempre metido en eso, si sigues metido en ese mismo entorno que tienen los mismos pensamientos, que critican siempre lo mismo, que hablan de la misma manera con el del dinero, pues nunca vas a tener otra experiencia. Y al decir experiencia me refiero a tener otra forma de ver la vida. Porque pueden existir dos personas que son lo mismo, al final son dos seres humanos, pero con creencias muy distintas. ¿No? Porque si tú crees que efectivamente las oportunidades están por debajo de las piedras, que el dinero se gana fácil, pues así va a ser. Porque la vida es un reflejo de cómo eres tú. Porque la vida se alinea a nuestras creencias. Porque cuando tú crees que la vida es perfecta, la vida va a ser perfecta. Si tú crees que la vida es peligrosa porque anteriormente te han robado y has creado una creencia de que la vida es peligrosa, tienes esa creencia y entonces la vida te va a alinear con situaciones que reafirmen esa creencia. ¿Por qué? Porque esa creencia es un pensamiento. Ya, el pensamiento la creencia es la suma del pensamiento más la emoción. Entonces nosotros lanzamos esa emoción de manera involuntaria cada vez que recordamos, cada vez que reafirmamos, cada vez que volvemos a creer, a pensar de esa manera. Por ejemplo, en el ejemplo que les decía, si es que tú tienes una experiencia que te han robado, tú tienes una creencia de que el mundo es peligroso. ¿Por qué? Porque has juntado el pensamiento más una emoción en ese impacto emocional. Porque una creencia se puede crear de dos maneras, mediante la repetición continuada emocionalizando el deseo o de un impacto emocional brusco. Como por ejemplo puede ser un robo, pueden ser miles de cosas. Es por eso que las personas quedan traumadas, porque se les implanta una creencia a raíz del impacto emocional y es por eso que existen los traumas. Entonces, si yo verdaderamente creo que la vida es peligrosa porque me han robado de manera brusca, entonces yo he juntado un pensamiento y una emoción y cada vez que recuerdo, cada vez que pienso en eso, vuelvo a emitir el pensamiento con esa emoción. Por ende, la vida me va a alinear con situaciones que reafirmen la emoción que yo he sentido. Entonces, las creencias, las perspectivas que nosotros tenemos es la que efectivamente van a crear nuestra realidad. ¿Y cómo nosotros podemos instalar nuevas creencias? Y lo estamos hablando desde un principio. Pues efectivamente, uniendo un pensamiento con una emoción, uniendo una perspectiva sobre ti mismo, una percepción sobre ti mismo, una creencia sobre el mundo, uniendo una creencia de cómo crees que es el mundo, de cómo crees que te trata el mundo, de cómo eres tú, con una emoción que te haga sentir bien. Entonces, si yo tengo un deseo, esto vamos a hacer un ejemplo primero con un deseo, con un objetivo, ¿no? Si yo tengo un objetivo por alcanzar y ese objetivo es demasiado grande
Y el simple hecho de pensar en ese objetivo, yo me siento mal. Voy a accionar sintiéndome mal porque no me siento todavía en la capacidad de poder alcanzarlo. Lo que va a pasar que cuando yo quiera accionar voy a sentir miedo, voy a accionar con miedo, voy a accionar con duda, voy a accionar con frustración tal vez. ¿Por qué? Porque al pensar en eso simplemente pienso en su ausencia porque no me siento en la capacidad, no me creo capaz de poder alcanzarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que todas las acciones, todo lo que te devuelva el universo va a ser situaciones que te hagan sentir esa misma emoción. Es por eso que si tú accionas un negocio que tú crees posible de alcanzar y que verdaderamente tienes la certeza, que verdaderamente tienes la fe, que verdaderamente estás viendo con los ojos de la fe, porque recuerden que nosotros vemos lo que creemos que es real. Cuando lo que creemos que es real, lo que vemos, no es real porque es la consecuencia de nuestros pensamientos pasados. O sea, esto ya se ha creado en el pasado. Esto solamente es como que el disco que está terminándose de reproducir y lo que nosotros estamos pensando es lo que va a empezar a reproducirse. Entonces tenemos que, por ejemplo, tú te validas, ves escasez, ¿no? ¡Pum! Ves tu cuenta vacía. Te validas, soy escaso. Vibras, soy escaso. La vida, situaciones de más escasez que te hagan sentir escasez. Es por eso que debes obviar esto y aprender a tener fe. Aprender a ver con los ojos de la mente. Aprender a ver con la imaginación. ¿Y por qué la imaginación? Porque la imaginación se basa en lo que tú crees posible de alcanzar. Es por eso que hablábamos de un deseo que sea creíble para tu estado de conciencia actual. ¿Por qué? Porque cuando tú te crees capaz de poder alcanzar eso, cuando tú te crees capaz de poder lograrlo, ¿no? Puede ser una meta pequeña, generas fe. Generas fe. Y entonces, lo que estás haciendo, ¿qué es? Mandando fe al universo y va a devolver más situaciones en las que tú puedas sentir más fe. Y entonces ya no simplemente sientes fe, sino que como tienes tanta creencia la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Como tú tienes toda la certeza de que ya es tuyo, empiezas a sentir como si ya lo tuvieras. Y yo te pregunto, ¿cómo te sentirías si tuvieras todo el dinero necesario solamente, porque estamos hablando de un deseo que sea creíble para tu estado de conciencia actual, solamente si tuvieras todo el dinero para poder pagar todas tus cuentas, todas tus comidas y irte a comer una comida al restaurante que está al lado de tu casa y que te sobre para esa comidita? ¿Cómo te sentirías? Te sentirías alegre porque no tuvieras dudas, sentirías paz porque has pagado todo, te sentirías tranquilo porque no tienes deudas, porque has logrado solventar todo. Entonces tú al ver eso con los ojos de la fe, al sentir, porque no se trata de visualizar, se trata de sentirte abundante, de sentirte con el resultado. Porque lo que tú vas a sentir, esa abundancia que vas a sentir, vas a emitirla al universo y el universo va a devolverte situaciones para que tú puedas sentir más de esa emoción que tú has emitido, para sentirte abundante. Entonces, ¿qué es efectivamente lo que tienes que hacer? Cambiar tu perspectiva. ¿Por qué? Porque efectivamente de esa manera tú cambias tus creencias. Porque si tú tienes una perspectiva, por ejemplo, ¿no? Porque esto todo es a raíz de creencias, ¿no? Nosotros podemos sentir, pero si tenemos las creencias mal instaladas, por ejemplo, ya yo empecé a sentir que soy abundante y estoy yendo por la calle y me dicen y me encuentro con un mentor, vamos a decir que estoy navegando en internet y veo un mentor que me da mucha confianza, pero me da miedo invertir. ¿Qué perspectiva tengo? Tengo perspectiva de pobre. Tengo una perspectiva de que si gasto va a ser un gasto, como lo explicábamos hace un momento. Tengo la perspectiva de que va a ser pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque me han educado de esa manera y tengo la creencia de esa manera. Y al no querer invertir en ti, teniendo el dinero, al no querer invertir, ¿qué estás emitiendo?
escasez. Entonces, caíste. ¿Por qué? Porque tienes una creencia que efectivamente te hace creer y te hace reaccionar de determinada manera y te hace sentir de determinada manera. Para eso, efectivamente, tienes que pensar como un rico. Y un rico todo lo ve como una inversión. Porque si tú emites una inversión, lo que vas a recibir son situaciones que te hagan sentir más de la emoción que tú enviaste, que estás invirtiendo, no estás gastando. Entonces, de eso se trata efectivamente cuando nosotros hablamos de la abundancia y de las perspectivas que tenemos con respecto a esto, ¿no? Es como que yo puedo sentirme abundante, perfecto, pero cuando vas a comprar, escoges el más barato, pudiéndote haber comprado y pudiéndote haber permitido, porque tienes la capacidad adquisitiva, de haber comprado el más caro que está por $1 más. ¿Qué estás emitiendo? ¿Escasez o abundancia? Es efectivamente lo único que te va a hacer que tú cambies tu vida. Cambiar qué es lo que sientes. Y puedes enfocarte en sentir todo el día simplemente abundancia y empezarás a ver resultados efectivamente. Pero para ello tienes que estar muy atento a lo que te hace sentir escaso. Para ello tienes que estar muy atento a lo que efectivamente te va a hacer sentir y te va a hacer reaccionar de manera inmediata, porque las creencias nos hacen reaccionar de manera inmediata. Entonces, estas creencias tenemos que instalar nuevas creencias. ¿Y cómo se instalan nuevas creencias? Lo estamos haciendo, lo estamos explicando. Instalar una nueva creencia es tener un pensamiento y una emoción repetida a lo largo del tiempo. O sea que cuando tú tengas ese sentimiento de abundante, ¿no? De sentirte abundante, o esa percepción sobre ti de ser el empresario y de sentirte abundante desde ese punto, pues lo que vas a hacer tienes un pensamiento y ese pensamiento lo estás uniendo a una emoción, por ende automáticamente estás atrayendo y automáticamente lo estás volviendo una creencia. De manera consciente, claro, porque una vez que se vuelva inconsciente, eso se vuelve tu frecuencia. Y eso es lo que emites en el momento que no estás pensando. Eso es lo que emites, esa frecuencia es la que emites cuando no sabes lo que estás pensando, cuando estás distraído, o sea, se vuelve automático. Pero el tema es pasarlo al inconsciente para que se vuelva automático, y para ello tienes que mantener la mayor parte del tiempo ese pensamiento emocionalizado, ese sentimiento de tener el resultado, ese sentimiento o ese pensamiento de que ya tienes todo eso, de que ya efectivamente tienes en tu bolsillo esa cantidad de dinero. ¿Cómo te sentirías? Mantén ese sentimiento, porque eso es lo que efectivamente el universo te devolverá. Bueno, chicos, espero haberlos podido ayudar. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios y apóyenme con un like. No se olviden que los invito a unirse a un grupo de WhatsApp de la programación de la mente de los niños, donde estamos mandando contenido de valor para que puedan, en este caso, saber cómo programar la mente de un niño, que lógicamente es más fácil que reprogramar la mente de un adulto. Y también indicamos y enseñamos cómo programar la mente de un adulto. Hasta luego, chicos, cuídense mucho.